Buen día, estimados compañeros del subproyecto de Derecho Procesal Laboral. Quien les habla, Diana Florida, en conjunto con mis compañeros Ever Eslava y Germany Rodríguez, vamos a hablar sobre el procedimiento ordinario en materia laboral. En primer lugar, tenemos que el procedimiento ordinario en materia laboral hace preciso hablar sobre la demanda laboral. La demanda, en general, podemos hablar de que es un documento que se presenta ante un tribunal para solicitar que se ejerza una acción o reclamar bien un derecho, solucionar un conflicto, de tal manera. Vamos a entenderlo entonces como la acción legal que da inicio al proceso judicial. En este caso, va a ser en materia laboral. En cuanto a la demanda laboral como tal, tenemos que es la solicitud o reclamo que realiza la parte actora para ejercer sus derechos laborales o acciones referente a la materia laboral. Tenemos que son acciones derivadas de la relación laboral que hay entre un patrono y el trabajador, y la presenta el trabajador, generalmente. La demanda debe cumplir con una serie de requisitos que en nuestro país o nuestra legislación venezolana se pueden mencionar: la identificación de las partes, ya que las partes deben ir identificadas, tanto la parte actora como la parte demandada, el motivo por el cual se está ejerciendo la demanda, es decir, el objeto que va a tener esa demanda, esa reclamación, esa acción, que es el derecho a reclamar como tal, los fundamentos de hecho y de derecho, las pruebas que se deben mencionar dentro del libelo de esa demanda, la cuantía, para así saber qué tribunal va a ser el competente de llevar esta demanda, y los documentos anexos. Lo que es preciso mencionar en cuanto a la cuantía es que ella va a variar si la demanda es con fines pecuniarios. Los documentos anexos se refieren a otro tipo de documentos que ayuden a sustentar lo que se va a expresar dentro del libelo de la demanda. Otro de los requisitos son la firma y fecha, porque debe ir debidamente firmada y con la fecha en la cual se está ejerciendo la acción, según el artículo 123 de la Ley Orgánica del Procedimiento Laboral. En cuanto a los efectos de la demanda laboral, tenemos de dos tipos. El primero va a ser a favor del trabajador. Este va a ejercer principalmente, lo primero sería restituir su empleo, es decir, él va a recuperar su empleo. Puede hacer un reenganche, una restitución o permanecer en su puesto de trabajo. Otra cosa sería el pago de las prestaciones o las indemnizaciones. En cuanto a prestaciones, entendemos como las prestaciones sociales. Y otro de ellos sería modificar las condiciones laborales, ya que se encuentra en condiciones laborales precarias y él quiere exigir que en cuanto a sus derechos sean mejoradas. La segunda parte de los efectos son los desfavorables al trabajador, es decir, van a beneficiar al patrono. El primero se trata de confirmar las condiciones actuales laborales, es decir, que no se van a modificar, que van a quedar confirmadas tal cual como están. La segunda es que se va a rechazar el pago de las prestaciones y las indemnizaciones. Y la última, que las costas procesales van a quedar a cargo de la parte actora, es decir, la parte demandada. Asimismo, en cuanto al procedimiento en primera instancia, tenemos que el procedimiento va a iniciar con la interposición de dicha demanda. Ya puede ser de manera verbal o de manera escrita. Cuando es de manera verbal, va a llegar el trabajador y lo va a presentar ante la Inspectoría del Trabajo su demanda, y ellos, los funcionarios que van a recibir la demanda, que reciben o hacen la recepción de la demanda, si es de manera verbal, ellos tienen que hacerlo constar en actas o tal vez de manera escrita. En cuanto a los requisitos formales de la demanda que se mencionaron anteriormente, si se omiten, va a generar las cuestiones previas que están establecidas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que es análogo y se aplica de manera análoga en materia laboral. O también en cuanto a lo que establece el artículo 340 de la parte de la forma de la demanda. Tenemos que mediante una jurisprudencia o la jurisprudencia se ha establecido que los jueces laborales no pueden exigir tanto como los jueces civiles en materia de formalidad de la demanda, ya que, por ejemplo, si se omite el nombre de la empresa o no se identifica las partes, no va a generar esta situación, las cuestiones previas,
En cambio, como que sí lo haría que fuera una cosa juzgada o otra de los numerales establecidos en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Dando continuidad sobre esta serie de temas relacionados con el proceso laboral venezolano, ya se habló sobre lo que es la demanda, también sobre el inicio del procedimiento en primera instancia. Ahora yo voy a hablar con relación a lo que es la conciliación, la asistencia de abogados, la contestación de la contestación de la demanda, el lapso probatorio, los informes de las partes y la decisión en primera instancia. En cuanto a la conciliación, tenemos que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece la conciliación como una etapa obligatoria para las personas morales con carácter público, en relación a las cuales no deben ser admitidas las demandas sin haberse agotado previamente la vía administrativa, que en este caso sería haberse gestionado previamente el debido reclamo ante la vía administrativa, en este caso la Inspectoría del Trabajo o la comisión de avenimiento del respectivo organismo público. Aquí se debe tener en cuenta que la conciliación se cumple necesariamente en estas dos sedes, en la Inspectoría del Trabajo o en la comisión de avenimiento del respectivo organismo público. Ahora bien, pasando a la asistencia de abogados, en cuanto a esto, la ley orgánica procesal del trabajo no establece expresamente una exoneración general de los trabajadores en cuanto a la ley de abogados, que establece que los trabajadores deben estar asistidos de un abogado. Sin embargo, a pesar de que la ley no establece expresamente, se prevé que en cuanto a la demanda, el trabajador pueda formular la demanda o pueda interponer la demanda sin necesidad de estar asistido o representado por un abogado. En cuanto a esto, existen los procuradores del trabajo, que son aquellos funcionarios que tienen la función de asistir a los trabajadores de forma gratuita, y bueno, estos en sus actuaciones muchas veces se limitan a las reclamaciones de orden extrajudicial, es decir, que en muchas ocasiones actúan como conciliadores. Pasando a lo que es la contestación de la demanda, el acto de contestación de la demanda debe ocurrir los 3 días hábiles siguientes a aquel en el cual conste la citación del demandado, cuya realización debe hacerse en acatamiento o en cumplimiento de las normas generales previstas en el Código de Procedimiento Civil. Aquí se establece una excepción en cuanto a las personas jurídicas, que no necesariamente deben ser citadas en la persona de su representante legal, sino que pueden también ser notificadas en su gerente, jefes de personal o demás funcionarios. Asimismo, en cuanto a la contestación, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece la obligación de contestar pormenorizadamente cada uno de los hechos contenidos en el libelo y estableciéndose como admitidos cada una de aquellas afirmaciones
en relación de las cuales no se haya hecho la requerida determinación. Siempre y cuando no se desvirtúe con algún elemento del proceso. Aquí en cuanto a la contestación, vemos que el juez tiene la facultad de interrogar a la parte demandada y la respuesta que el demandado dé van a formar parte de dicha contestación. También otra particularidad es que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece o prevé que cuando el demandado no se pronuncie sobre el fondo de la demanda, podrá también oponer las excepciones dilatorias o de inadmisibilidad, las cuales se encuentran establecidas en el Código de Procedimiento Civil, y estas deberán ser decididas incidentalmente. Consecuentemente, en cuanto al lapso probatorio, tenemos que se apertura al día siguiente del término o concluido el lapso para la contestación de la demanda. Aquí las partes, pues, una vez aperturado, podrán promover y evacuar todas las pruebas admitidas en el Código Civil, tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil. El lapso probatorio consta de 3 fases. La primera, la de promoción, luego viene la admisión y luego la evacuación. En primer lugar, la promoción, esta etapa tiene una duración de 4 días y durante ella, pues, como ya lo dije, se pueden promover todas aquellas pruebas previstas en el código, tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil. Luego viene la etapa de admisión, la cual la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que el juez tiene un lapso de 2 días en el cual providenciará las pruebas aportadas por las partes. Seguidamente, la fase de evacuación, la cual consta de 8 días, en la cual, pues, aquí se establece que en el caso de que la prueba debiera evacuarse en un lugar distinto del tribunal, el tribunal deberá conceder un término de distancia no mayor de 10 días de ida y 10 días de vuelta. Aquí también se establece otra excepción en cuanto al término ultramarino. En cuanto a la evacuación, el juez también podrá ordenar de oficio la evacuación de las pruebas que no se hubieran evacuado en la oportunidad correspondiente, y también de todas aquellas pruebas que considere pertinentes para el esclarecimiento de la verdad. Pasando a los informes de las partes, una vez concluido el lapso probatorio, comenzará a correr un lapso de 3 días en el cual las partes tendrán que presentar sus informes y alegatos pertinentes, o pueden presentar o los informes o cualquier alegato pertinente que consideren. Aquí, en aplicación del Código de Procedimiento Civil, algunos tribunales establecen o fijan una oportunidad de 8 días después de la presentación de informes para que las partes
hagan observaciones al informe de la parte contraria. Aquí, a los fines de evitar confusiones procesales, algunos tribunales, en lugar de dejar correr automáticamente los lapsos procesales, ellos fijan una oportunidad determinada para la presentación de informes y sus observaciones. Por otra parte, en cuanto a la decisión, en primera instancia, pues tenemos que la sentencia deberá darse el segundo día luego de concluido el acto de informes. Y pues esta sentencia deberá cumplir con todos los requisitos generales establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Aquí es importante destacar que este lapso para la sentencia es muy corto y en la práctica no se cumple. Entonces es preciso afirmar que la celeridad procesal laboral corre para las partes, mas no es así para el juez. Al tema, las etapas. El procedimiento de primera instancia, consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tiene dos etapas, que la primera es la de sustanciación y mediación, la segunda etapa es la de juicio o de comisión. La etapa de sustanciación y mediación tiene como momento estelar la audiencia preliminar, que es de carácter privado. Se celebra ante el juez al 10º día al siguiente a la notificación del demandado. Tiene una duración máxima de 4 meses y tiene como propósito principal la autocomposición del proceso mediante la utilización de los medios alternativos de solución de conflictos. Esta etapa inicia con la interposición de una demanda que es de manera escrita, que es distribuida entre los jueces de sustanciación, mediación y ejecución de la circunscripción judicial, quienes una vez recibidas deben o bien dictar un despacho examinador a través del cual le ordenan al demandante que subsane la demanda o bien admiten la misma cuando consideren que no existe algún vicio alguno. Una vez llegada la fecha y la hora para la celebración de la audiencia preliminar, puede ocurrir que el demandante no comparezca, en cuyo caso pues, existe una sanción de 90 días continuos para que éste vuelva a demandar. Y si es el caso de que el demandado es el que no comparece, pues los efectos para él son letales, puesto que se dictará una sentencia por admisión de hechos. Si llega la fecha y la hora para la celebración de la audiencia preliminar y comparecen ambas partes, pues lo primero que se tiene que hacer es que las partes presenten su escrito de promoción de pruebas, pues es la única oportunidad para que las partes promueven de manera preclusiva las pruebas que tengan como sustento de sus afirmaciones. Ahora, la etapa de juicio. Esta tiene como momento estelar la audiencia de juicio, que es oral y pública. Se celebra en aquellos procesos en los cuales las partes, luego de haber agotado la audiencia preliminar, pues no logran un acuerdo que les ponga fin a la controversia del caso. Y es la audiencia en la que se materializa la etapa de convicción y los principios de inmediación, concentración y oralidad. Es decir, que es en ella donde se van a escuchar los alegatos y defensas de las partes de manera oral y en presencia del juez. Se van a evacuar las pruebas de ambas partes, se controlarán dichas pruebas y se dictará una sentencia de manera oral. Una vez que el juez de juicio recibe el expediente por el juez mediador, se inicia la segunda etapa de procedimientos de primera instancia, que es la etapa de juicio, y debe el juez de juicio, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, proceder ya sea a admitir o no las pruebas promovidas por las partes y fijar la hora
y la fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral y pública, que deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de dicho auto. Y llegado ese día para la celebración de la audiencia de juicio oral y pública, el juez oirá los alegatos de la defensa de ambas partes, procederá a la evacuación de las pruebas, que sean documentales, testimoniales, entre otras, y finalizando el debate probatorio, tendrá un lapso máximo de 5 días hábiles para dictar su disposición de fallo. Ahora, por último, la segunda instancia. El procedimiento de segunda instancia, siguiendo las características de la ley, se realiza en forma breve y sumaria. Así, tenemos que en el quinto día hábil siguiente al recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo competente fijará un auto expreso en el día y la hora de la celebración de la audiencia oral, mediante un lapso no mayor de 15 días hábiles, contando a partir de la determinación. Esto consagrado en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Llegando al día y la hora señalada por el Tribunal del Trabajo para la realización de la audiencia, se producirá la vista de la causa bajo la suprema y personal dirección del tribunal. En el caso de que no comparezca a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desestimada la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente, según lo consagrado en el artículo 164 de la misma ley. De la misma manera que en la primera instancia. Una vez terminado el debate, el juez se retirará en un tiempo no mayor a 60 minutos, es decir, una hora, para una vez transcurrido el mismo, se dictará la sentencia de forma oral, decidiendo reproducir de manera suscrita o suscita y breve a los 5 días siguientes, sin formalidades necesarias. Esto consagrado en el artículo 165 de la misma ley. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.